We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing, oh, 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 we will cross any water. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that... La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, con Fernando Berlín y con muchas otras personas que se incorporan a esta hora a través de las redes sociales, a través de Twitter, ahora sí se me escucha bien, a través de Twitter, a través de las redes sociales, PSV, Borja García Zapardiel, Celemín, Tony Matarín, Rafa Sánchez, Pilar, M, Sergio Peiró, Ricardo Ibarra, Virginia Rodríguez, Gerardo Muyano, Vicentico, Hardy Useful, Cora. Señoras y señores, si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. No sé por qué dice Vicentico, ¿quién eres y qué has hecho con Radio Cable, cafetera? No sé qué ha pasado. He llegado unos segundos tarde, pero es que se me exige una puntualidad nuclear. Ya estamos resolviendo el asunto del iPhone, que es que resulta que uno puede hacer que el reloj del teléfono quede conectado con... Bueno, no sé, que he cambiado la configuración y que ahora la da mucho mejor. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Pues eso. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith, if you feel this taste around, if you don't be afraid that something can let you down, if you close... Es que no me sale la palabra, se me ha quedado en la cabeza atravesada. Estaba diciendo, hay un mecanismo, hay una opción dentro del teléfono móvil para que la hora la dé de forma, palabra que no me sale, coordinada o como sea, con la central nuclear de no sé dónde. Y entonces así la hora siempre está en punto. Porque si no hay una oscilación ahí de minuto arriba, minuto abajo, que es la que crea la discrepancia. Bueno, es igual. Muy buenos días a todos. Vaya, desde luego lo que informativamente, lo que dio de sí cuando terminamos ayer el programa. Hoy es 25 de septiembre de 2014. Abrimos la página del cuaderno de Bitácora. Y porque sabéis que terminamos ayer el programa y se produjo este gran acontecimiento informativo
como sabéis, fue detenido un presunto pederasta que llevaba un año atemorizando a las familias de Madrid. Y entonces aquí quiero hacer dos consideraciones. Y la primera es política, que no está relacionada con este asunto. Qué suerte tienes, Gallardón. El debate sobre tu caída y el incumplimiento de Rajoy con el aborto duró un asalto. Ni una sola tertulia. Duró las de la noche, en radio, básicamente, y en alguna TDT, que estaban muy encendidos. Y claro, a lo mejor es casualidad. Pero a la mañana siguiente, rueda de prensa, detención del pederasta, todas las portadas ocupadas por la noticia. Gallardón pasó a segundo plano, es lo que se conoce en la sociedad de la información como contraprogramar. Que esto puede parecer una casualidad, pero no hay que ser ingenuo, porque es evidente que un ministro de Justicia conoce milimétricamente el día en que se va a producir una detención y mucho más una como esta. Entre otras cosas, pues la tiene que autorizar un juez, porque, en fin, estas cosas tienen sus procedimientos, ¿no? Así que solamente tuvo que, sabiendo que se iba a producir cualquier día de la semana siguiente, esperar y en cuanto tuvo la constancia, anunciar el día antes su dimisión. Para que la noticia durase un suspirito en los medios. Rueda de prensa, todas las portadas ocupadas, todas las de hoy, Gallardón ha desaparecido. Y allí estaba Cristina Cifuentes, en primer plano del éxito policial, junto al otro ministro, que además, vamos a decirlo de una forma sutil, es el ministro más beato, Fernández Díaz, el ministro de Interior, que fue el que dio la explicación sobre la detención del pederasta y que era el único que públicamente defendía la ley de Gallardón. Os podéis imaginar que nadie le preguntó sobre ese tema, porque estaban todos a otra jugada. Se evitó todas las preguntas incómodas. Bueno, ya tenemos el lanzamiento de la candidatura electoral de Cristina Cifuentes, que sabéis que, en fin, está en todos los rumores para ser la aspirante a alcaldesa de Madrid. Yo ayer estuve preguntando, porque a un amigo que estaba viviendo hasta ahora en Londres, un periodista, digo, oye, cuando Scotland Yard anuncia una detención, ¿lo hace junto a un ministro? Me dice, vamos, pero ni de broma, es que en ese país la separación de poderes la tienen en el código genético. Bueno, aquí una detención policial la anuncia un ministro y acompañada de la que va a ser una candidata a alcaldesa, desde luego, por lo que se vio ayer, bastante claramente. Segunda consideración periodística. Portadas de periódicos. De nuevo, señalando a un detenido, que en este momento es presunto autor, como si ya fuese un condenado. Y no han aprendido nada. ¿Os acordáis de la portada del ABC del año 2009, aquella que decía la mirada de un asesino de una niña de 3 años? Y aparecía la fotografía de un tipo al que, con una niña de 3 años, que en un suceso en aquel momento confuso, fue detenido, y las portadas de los periódicos, concretamente el ABC, lo convirtieron en culpable. No fue hasta después que un informe forense dijo que aquella niña se había caído de un columpio, que no había sufrido abusos de nadie. De nuevo, otra vez, colocan en portada la fotografía de un señor y se le señala como el pederasta de Madrid. Si eso no, lo dirán los jueces. Porque, desde luego, hoy no sabemos si el detenido de ayer lo es o no, si es culpable o no. Puede haber indicios, importantísimos indicios, pero por suerte la justicia la imparten los jueces, no las portadas de los periódicos. Así que mucha paciencia para hacer juicios previos, que es en lo que está toda la prensa. Como, por cierto, estuvieron hace unas semanas también con los 5 detenidos que supuestamente habían violado a una chica en Málaga. Y luego ya sabéis el giro que pegó aquella historia. Pero, mientras tanto, en todo caso, la jugada mediática de contraprogramación ha sido de lo más eficaz. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente
porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire. Finally you felt it burn. The Lord revealed his face. And you were in Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, Juan López Duralde, lo sabéis todos los oyentes de este programa, es el líder de la formación ECO, ha sido el director de Greenpeace España, y como estos días se ha celebrado en Nueva York la cumbre del clima, pero, oye, Juancho, ¿sabes lo que me sorprende? Que habiendo tenido un enorme impacto internacional en la prensa internacional, en España ha tenido un impacto limitadísimo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido, bueno, bastante frustrante para los activistas españoles el ver que efectivamente aquí pues la cuestión del cambio climático y en general los temas del medio ambiente pues parece no tener demasiada importancia, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando, hay que seguir peleando y bueno, a ver si conseguimos que realmente tener el impacto aquí pues que tuvieron en Nueva York, ¿no? Ahora hablamos de la cumbre del clima, pero, Juancho, ¿a qué atribuyes que la sociedad española, en materia de medio ambiente, muestre ese cierto desinterés? Bueno, aquí se ha insistido mucho en el mensaje de que hay otras cuestiones más relevantes, sin tener en cuenta que realmente la salida de la crisis pasa por un cambio de modelo basado precisamente en la economía, que en nuestro país sería fundamental en la economía verde, ¿no? Es decir, en el impulso a aquellos sectores que nos permiten al mismo tiempo salir de la crisis económica y de la crisis ecológica, ¿no? Parece que ni a derecha ni a izquierda hay conciencia de la gravedad de la crisis en la que estamos inmersos. Hoy mismo cada día se publica una noticia, pero desgraciadamente que parece no tener impacto en el debate político, ¿no? Hoy mismo se publicaba que en España la subida del nivel del mar podría alcanzar casi el metro, ¿no? Los 80 centímetros. Bueno, esto tendría impactos devastadores sobre numerosos lugares de nuestro país, ¿no? Sin embargo, no está en la agenda política. Además, tenemos un partido en el gobierno que es negacionista del clima. Esto es único en Europa. No hay ningún partido conservador siquiera que niegue la evidencia de la acción humana sobre el clima, más que algunos líderes del Partido Popular, ¿no? Y eso, lógicamente, pues incide en la agenda mediática, en la agenda empresarial, etcétera, etcétera. Eso tiene un impacto evidente. Cuando algo no interesa al gobierno, pues directamente no está, ¿no? Oye, el propio nombramiento de Cañete como comisario de energía, una persona que tiene intereses declarados en empresas petrolíferas y que ha tenido que vender sus acciones, pero cuyos intereses son obvios, es muy significativo también, ¿no? Bueno, es un auténtico escándalo. Precisamente ayer mismo sacábamos, junto con los verdes europeos, sacábamos desde ECO un vídeo que yo recomiendo a la gente que lo busque en las redes y que lo vea, porque esa venta de acciones en realidad es un paripé, es decir, hay un entramado familiar de empresas petroleras de la familia Cañete y el 70% de la propiedad de esas empresas es de su familia, por lo tanto es bastante indiferente que venda o no venda las acciones. Lo cierto es que es un empresario petrolero y por eso, desde nuestro punto de vista, es totalmente incompatible con un puesto como el de comisario de cambio climático, ¿no? Y llama la atención que mientras en Nueva York se está discutiendo presuntamente cómo salir del problema del cambio climático, en Europa, que tradicionalmente lideró las políticas internacionales contra el cambio climático, se nombra de comisario a un empresario petrolero. Mira, ahora mismo lo acabo de retuitear, que lo estaba viendo en tu cuenta. Y Juancho, respecto a la cumbre del clima, ¿qué conclusiones se han sacado? Porque uno tiene la cierta impresión de que estas reuniones, estas cumbres, nunca llegan a tomar ninguna decisión relevante y cuando la toman, el paso del tiempo las va licuando, ¿no? Las va haciendo desaparecer las conclusiones o los acuerdos a los que se han llegado, se van incumpliendo, se van comprando. ¿Este año ha habido alguna novedad o no?
Bueno, esta reunión era un poco diferente, porque esta reunión era un esfuerzo de Ban Ki-moon, del secretario general de Naciones Unidas, fuera de lo que es el proceso de negociación internacional, precisamente para intentar llamar la atención sobre la pobreza, la lentitud de ese proceso. Entonces, esta reunión era una reunión puramente política, en la cual no se esperaban más que manifestaciones de voluntad, lo cual, desde luego, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, pues es muy pobrísimo. Yo decía ayer o antes de ayer en un artículo que solamente si realmente el movimiento ecologista es capaz de tomar la calle, de establecer una resistencia real contra las inercias políticas que están influidas grandemente por los lobbies de los combustibles fósiles, solamente así se podrá cambiar digamos, la hoja de ruta que en este momento está establecida y que es muy pobre en resultados, como lo fue la cumbre de Nueva York, que, como digo, se quedó en una sucesión de declaraciones que ya hemos escuchado en Copenhague y que hemos escuchado tantas veces y que realmente no han servido para nada, porque las emisiones, el ritmo de emisiones continúa aumentando, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumenta y los líderes mundiales continúan sin dar respuestas, como ya hemos visto. Entonces, yo creo que lo que es necesario es una respuesta desde la calle, desde la ciudadanía, desde las organizaciones ecologistas, diciendo, oiga, esto es un problema real, esto es un problema grave y queremos soluciones de verdad, ¿no? Y no simple maquillaje, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Vosotros desde ECUO estáis haciendo esa reclamación y hay algunas preguntas relacionadas también con la actividad política que me están trasladando en este momento a través de Twitter y que te hago llegar. Juancho, me pregunta, Vicentico dice, pregúntale qué piensa sobre la convergencia de partidos y sobre el manifiesto Última Llamada. Estáis en este asunto también, ¿no? Estáis debatiéndolo. Sí, estamos debatiéndolo porque nosotros entendemos que se dan unas circunstancias en este momento históricas, en el sentido de que el bipartidismo por primera vez está por debajo del 50% y hay posibilidades reales, si somos capaces de converger, de superar al bipartidismo y por lo tanto de conseguir gobernar en muchas ciudades, y eso sería histórico. Y en ese sentido, desde ECUO, nuestra voluntad es confluir, es sumar, también teniendo en cuenta que nuestro objetivo, digamos, a largo plazo es, que siempre lo hemos dicho, el conseguir que la ecología política tenga un espacio en España. Es decir, ECUO es un proyecto a largo plazo. No obstante, en este momento histórico somos favorables a una confluencia para conseguir superar ese bipartidismo. Para los que no entendemos muy bien en qué consiste exactamente ese proceso de confluencia del que se está hablando mucho ahora en los medios, ¿se buscaría un candidato único que sería el que acudiría en las elecciones? ¿Acudiríais todos con las siglas diferenciadas pero en común? ¿Cómo es el procedimiento? ¿En qué se está pensando? Bueno, todavía es muy prematuro. De momento lo que hay son iniciativas ciudadanas en algunas ciudades, no en todas, pero sí en muchas relevantes, como en Barcelona, en Madrid, en Córdoba, en fin, en muchas ciudades, en las cuales hay iniciativas de organizaciones ciudadanas para tratar de consensuar unas listas en las cuales estuvieran representados movimientos sociales y aquellos partidos que quisieran participar. Todavía no está muy claro cómo se haría esa confluencia. Lo que sí tenemos claro, al menos desde ECUO, es que sería fundamental, bueno, pues que las listas se elaboraran de manera abierta, que hubiera un código ético y que de alguna manera los candidatos que finalmente resultaran elegidos hubiera mecanismos por los cuales respondieran ante sus electores. Es decir, se trata de buscar alternativas que realmente vayan al fondo de los problemas que hemos tenido de corrupción, de falta de transparencia, etcétera, etcétera, y hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Cómo se va a hacer en concreto? Eso todavía queda mucho camino por hacer, pero sí que vemos que hay voluntad de sumar, ¿no? De sumar para ver si conseguimos pues superar a ese bipartidismo y, como digo, pues que otra forma de pensar diferente a lo que hasta ahora nos ha traído donde estamos, pues sea capaz de gobernar en muchas ciudades y comunidades autónomas. Pues Juan López Duralde, el líder de la formación ECUO, muchísimas gracias, Juan, por atender esta llamada. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Radiocable.com.
si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Federico Mayor Zaragoza. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos porque la llamada a Juancho López de Uralde ha sido un auténtico atropello, porque es que he visto esta mañana que había algunas referencias en la prensa a esta cumbre del clima, esta reunión sobre el clima en Nueva York, y entonces le he hecho una llamada a atropello, porque la verdad es que ha tenido repercusión bastante limitada. Porque os podéis imaginar que hoy todas las portadas, ayer estaban ocupadas por el asunto Gallardón, hoy todas las portadas están ocupadas por el asunto del pederasta detenido, aunque con algún asunto como el que lleva el periódico El País a su portada, que indirectamente sí relaciona con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde sabéis que estaba el rey, y dice el periódico El País, el rey alaba a la España que ampara a todos en sus distintos territorios. Dice, en su primer discurso en la Asamblea de la ONU, Felipe VI defiende un país renovado y diverso, dispuesto a preservar la democracia. También en la fotografía de portada del País está Artur Mas. Dice, Mas va a convocar la consulta antes de que acabe la semana. En esto no hay muchas novedades, pues puesto que era algo que ya nos suponíamos, ¿no? No entiendo qué dice Paco, dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde metiste el dedo, radiocable? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Explícamelo, Paco. Bueno, vamos a ver, igual el dedo lo he metido cuando he visto la portada del periódico ABC, que digo, desde luego, con las experiencias que han tenido, con las equivocaciones tan flagrantes que han cometido, estos del ABC es que no aprenden nada. ABC, portada, y con un fotomontaje en el que se ve pues la clásica pared que tiene unos números así de presidiario, de detenido, y frente a ella retratado Antonio Ortiz. Dice, detenido el presunto pederasta de Madrid, pero en grande pone ABC y debajo cazado. Antonio Ortiz obtuvo el 3er grado en 2006 por buena conducta. La policía, que le atribuye 5 ataques a menores, acaba con un año de psicosis en la capital. Bueno, dice, fue capturado ayer en una casa de Santander. Vamos a ver, insisto, puede que los indicios sean muy importantes. Es más, puede que hasta sea culpable. Pero en este momento, además de ser presunto, claro, el hecho de revelar el rostro es, en mi opinión, es algo bastante delicado. Bastante delicado. Pero el ABC se lanza en esto, y como es una mezcla así entre un periódico de sucesos y... Bueno, el periódico El Mundo dice, los Puyol han movido 581 millones fuera de España desde hace 5 años. Un informe policial detalla, aquí como veis, cada periódico tiene una guerra que continúa en solitario. Dice, un informe policial detalla cobros y pagos de miembros de la familia y sus sociedades, controladas sobre todo por Jordi, Oleguer y Josep. Esto yo al director del Mundo le diría que es que hoy no era el día. Es que este episodio ya de los Puyol, esto o bien la semana pasada o bien hay que esperar a un buen momento, porque es que si hemos tenido a Gallardón ayer, es que se nos está saturando el cerebro, es que vamos a implosionar si seguimos absorbiendo información. O sea, es que estamos ahora con lo de la detención del señor, entonces los Puyoles de la semana pasada, o ya espérense un poco, porque es que no da para procesarlo. Dice, el rey aboga también en la ONU por la soberanía y la integridad de los estados, y el pederasta daba a las niñas chucherías con tranquilizantes.
Era un obseso del gimnasio, está divorciado y tiene un hijo de 17 años, dice el periódico El Mundo. Y La Razón también se incorpora a este asunto de la detención del pederasta, con otra gran fotografía de portada con su rostro. Dice: la policía caza al depredador sexual, un culturista que agredió a 5 menores con extrema violencia. El ADN en la ropa de una niña delata al monstruo de Ciudad Lineal. Y con su foto. Ni presunto ni no presunto. Aquí, en fin, insisto en lo que decía al principio. Por suerte, la justicia la imparten los jueces, no las portadas de los periódicos. El rey reivindica en la ONU la integridad de los estados en pleno desafío catalán, dice también La Razón. El gobierno, dividido por el alcance de la retirada de la reforma de la ley del aborto, es el único periódico que se ha acordado hoy de hacerle un huequito en su portada. I'm not calling, so when will you come and make me the best in the world? There's no end to this. Ahora dice Paco, ¿qué ha pasado? Como me había dicho, ¿qué ha pasado? Que has metido el dedo en un enchufe. Y entonces, como he dicho, ¿pero qué ha pasado? Ahora me dice, no, que he sido yo, que es que me he quedado sin internet. Disculpas. Bueno. Esta es la radio en directo, que es lo que tiene. Bueno, lo que he estado viendo con bastante interés también han sido los editoriales de hoy de los periódicos, en qué se encuentran, y todo pivota en torno al endurecimiento de las leyes. Os podéis imaginar, pederasta detenido, testimonios de niñas, todos los programas de televisión dando vuelta y vuelta sobre este asunto, Gallardón ha dimitido y hay crisis de gobierno, entonces se agarra este asunto y entonces, bueno, los periódicos, pues como están en este asunto político de echarle una manita al gobierno, pues entonces le pegan un giro a todo y dedican todos los titulares a este asunto del pederasta. Que no deja de ser un suceso. Es verdad que es de lo más inquietante, que desde luego a ningún ciudadano de Madrid le hace ninguna gracia que siguiera en la calle un señor así, si es que no sigue todavía, pero no deja de ser un suceso. Un suceso que, por cierto, estadísticamente sucede, por desgracia, todos los años, y que además ha sucedido en Madrid y que es bastante centralista. Lo digo porque luego mis amigos de Teruel me llaman y me dicen, joder, es que estáis 4 días en las portadas de los periódicos y en todos los telediarios hablando de Madrid, de lo que ha ocurrido en un colegio de Madrid, macho, y aquí no habla de Teruel nadie. Bueno, pues eso. Pero es verdad que con esta excusa los periódicos hoy hablan del endurecimiento de las leyes, ¿no? Dice el periódico El Mundo. La dilatada carrera delictiva de personas como esta obliga a preguntarse por la eficacia real del Estado a la hora de proteger a los ciudadanos de criminales reincidentes, cuyo perfil psicológico imposibilita su reinserción. La reforma del Código Penal, que lleva un año varada en el Congreso, eso que se lo diga al autor, al artista, a Ruiz Gallardón, que lleva un año varada en el Congreso, debería incluir medidas para hacer frente a casos como este y revisar el endurecimiento de las medidas post-condena, como la libertad vigilada para este tipo de delincuentes, dice el periódico El Mundo. Lo que se conoce como legislar en caliente. Bueno, el ABC también está en este asunto. Dice, como resaltó en rueda de prensa el ministro del Interior, la respuesta policial ha sido ágil y eficaz. El perfil del detenido nos sitúa ante un delincuente peligroso por sus antecedentes y condenas. Ello invita a una reflexión sobre la necesidad de que la legislación penal y penitenciaria permita medidas de seguimiento en determinados casos para quienes han cometido conductas de excepcional gravedad. Esto que dice el ABC y que seguramente suscita un cierto debate, porque es verdad que las estadísticas dicen que tiene una difícil reinserción a aquellas personas que han cometido este tipo de delitos, pero claro, supondría vulnerar el principio de presunción de inocencia, porque si tú pones a alguien en vigilancia porque, habiendo cumplido ya su condena, cometió este tipo de delitos, rompes la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Así que no es tan sencillo como quiere el ABC, como dice el ABC, pero en fin. Bueno, como aquí les gusta tanto lo de la jauría humana. Dice también el periódico El País, por eso llamábamos a Juan López de Uralde, porque en el editorial, así como no han tenido mucha repercusión estas reuniones del clima, en Nueva York sí lo ha recogido en el editorial del periódico El País,
y lo llevaba y dice: quedan 15 meses para concretar y pactar un nuevo acuerdo global que sustituya al protocolo de Kioto del año 97. Y es vital que el nuevo pacto involucre a los mayores contaminantes, entre ellos China, Estados Unidos e India. Y lleva en la portada de los digitales del elpaís.es una noticia en la que a la que se ha referido antes Juan López Duraldo, que os la voy a buscar porque inquieta bastante, que habla de un eventual ascenso del nivel del mar en nuestro país, que dice: las playas de la península habrán retrocedido 40 metros en el año 2050. Parece que está muy lejos, pero no está tan lejos, ¿eh? El aumento del nivel del mar en unos 80 centímetros afectará al turismo, la actividad portuaria y el efecto de los temporales. Pues sí. Flip a coin, whether heads or its tails. Will you need me or no? Will you need La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. in the crowd? So just leave me alone. Leave me alone inside. I'm not calling, so when will you come and make me? Dice Rojo cabreado, dice: no presunción de inocencia, lo que rompes es el sentido de la reinserción de las condenas. Dice Pepe San: Cifuentes en la sexta noche, Cifuentes en la detención, Cifuentes en las elecciones, ha dicho que no. Dice: pero yo no me lo creo. Y dice Vicentico, dice: y mientras no se dice nada sobre el juez Ruz, que ha dicho que el Partido Popular se financió con dinero de procedencia delictiva. Paloma Irazábal dice: sólidamente negacionista, como ustedes comprenderán, yo de esto no sé nada, pero mi primo. I'm not calling, so when will you come and make me? Bueno, nos marchamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Hoy es jueves, mañana es viernes, termina la semana pero mañana nos volvemos a escuchar. Gracias a todos. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Hasta mañana. Just leave me alone inside.